Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos toca el corazón y sabemos que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de algo que ha cautivado a miles, si no millones, de personas alrededor del mundo, la increíble conexión entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ese dúo dinámico que nos regaló momentos inolvidables en pantalla y que para muchos se ha convertido en el epítome del amor verdadero. Vamos a sumergirnos en su historia, en esa química que traspasó la ficción y que ha hecho suspirar a tantos. Prepárense para un viaje lleno de romance, de momentos icónicos y de esa chispa que solo un amor tan profundo puede desatar. Y antes de que nos metamos de lleno en todo esto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo especial preparado para ustedes. Vamos a empezar. La historia de Ander Zel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de una película romántica, ¿verdad? Ambos actores turcos alcanzaron la fama internacional gracias a su participación en la serie Senkalkam, o Lofi Sindeer como se conoció en muchos países. Y desde el primer momento en que se les vio juntos en pantalla, interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat, la química era palpable. Era algo más que una actuación convincente, se sentía real, cruda, auténtica. Los fans, o los An de Kerem como se autodenominan, se enamoraron perdidamente de su relación en la ficción, pero pronto esa admiración se transformó en algo más. Los rumores, las especulaciones, las miradas cómplices fuera de cámaras, todo alimentaba la idea de que lo suyo era mucho más que trabajo. Y así fue. Poco a poco, de manera sutil al principio y luego con más claridad, Hande y Kerem confirmaron lo que tantos ya sospechaban: su amor había florecido también en la vida real. No fue algo apresurado, ni mucho menos. Parecía ser un crecimiento orgánico alimentado por el respeto mutuo, la admiración profesional y, por supuesto, un profundo cariño. A través de sus redes sociales, nos permitieron ser testigos de fragmentos de su vida juntos. Las fotos de vacaciones, los mensajes de apoyo en sus proyectos, las sonrisas compartidas, cada detalle era un tesoro para sus seguidores. Lo que hacía tan especial esta relación, y por qué resonaba tanto en el público, era la aparente naturalidad con la que vivían su amor. No intentaban esconderse, pero tampoco lo exponían de manera excesiva. Era un equilibrio perfecto que mostraba madurez y respeto por su privacidad, al tiempo que compartían la alegría de su unión. Veíamos a Kerem orgulloso de los logros de Hande, y a Hande radiante al lado de Kerem. Se apoyaban incondicionalmente, celebraban los éxitos del otro y parecían ser un equipo inseparable, dentro y fuera de los sets de filmación. Recordemos algunos de esos momentos que quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. Las entrevistas donde se miraban con esa chispa inconfundible. Las apariciones públicas donde sus manos se buscaban instintivamente. Esos pequeños gestos que para los observadores atentos gritaban amor. Era esa complicidad que se traducía en una energía contagiosa, una vibración positiva que llegaba a todos. Y es que su conexión no se limitaba a lo romántico. Ambos son profesionales dedicados, apasionados por su arte. Se notaba que se entendían a nivel profesional, que se inspiraban mutuamente y que disfrutaban trabajando juntos. Esta sinergia en el ámbito laboral, sumada a la evidente química personal, fue la receta perfecta para crear una de las parejas más queridas del entretenimiento. Pero, ¿qué significa realmente amor verdadero? Para muchos, el amor verdadero se caracteriza por la aceptación incondicional, el apoyo mutuo en los buenos y malos momentos, la capacidad de crecer juntos y de ser la mejor versión de uno mismo al lado de la otra persona. Y observando a Hande y Kerem, parecía que todo esto estaba presente en su relación. Se veían genuinamente felices, cómodos el uno con el otro, como si hubieran encontrado su hogar en el otro. La forma en que se comunicaban, tanto en persona como en sus interacciones públicas, transmitía una profunda comprensión y un respeto mutuo. No eran solo novios, eran compañeros, amigos, confidentes. Esa base sólida es fundamental para cualquier relación duradera, y en ellos se manifestaba de manera hermosa. Hubo un tiempo, y es natural, en que su relación fue objeto de un escrutinio intenso. Las cámaras, los flashes, las preguntas indiscretas. Es un precio que a menudo pagan las figuras públicas. Sin embargo, Hande y Kerem manejaron esta atención con gracia y elegancia.
Priorizaron su bienestar y su relación, sin dejar que la presión externa afectara lo que sentían. Y eso para muchos demostraba la fortaleza de su vínculo. Sus Segu y Dores, los Ande Kerem, no solo admiraban su talento, sino también la forma en que se trataban. Vieron en ellos un modelo de cómo debería ser una relación, basada en el amor, el respeto, la confianza y el apoyo. Cada foto juntos, cada comentario cariñoso, era celebrado como una pequeña victoria para el amor. Y hablemos de su impacto. Hande y Kerem no solo se convirtieron en una pareja icónica, sino que su popularidad trascendió las fronteras de Turquía. Inspiraron a innumerables fans en todo el mundo, creando una comunidad global unida por la admiración hacia ellos como personas y como pareja. Sus historias de amor en la ficción se fusionaron con su historia real, creando un fenómeno cultural que cautivó a audiencias de todas las edades. Ahora, es importante recordar que si bien podemos observar y admirar la conexión de una pareja, la intimidad de su relación solo la conocen ellos. Lo que nosotros vemos es el reflejo de su amor, los momentos que deciden compartir, las actitudes que muestran al mundo. Y por lo que hemos visto, y por lo que muchos han sentido, su amor era genuino, profundo y completo. La forma en que se miraban, el tono de sus voces al hablarse, los gestos de ternura, todo contribuía a la imagen de una pareja que se amaba de verdad. Era esa magia intangible, ese algo que te hace sonreír solo de verlos juntos. Esa sensación de que en medio del caos del mundo del espectáculo, habían encontrado su refugio el uno en el otro. Y es que más allá de las cámaras y los aplausos, se percibía una conexión emocional muy fuerte. No era una relación superficial, construida sobre la fama o la imagen pública. Se veía una conexión de almas, una comprensión profunda que iba más allá de las palabras. Sus proyectos en común, como Senkalkam, fueron solo el catalizador de un amor que para muchos era destinado a ser. La química en pantalla fue tan poderosa que se trasladó a sus vidas, creando un fenómeno que pocas parejas logran alcanzar. Y aunque, como sabemos, las relaciones pueden tener sus altibajos, y a veces los caminos de las personas toman rumbos diferentes, lo que Hande y Kerem nos mostraron durante su tiempo juntos fue algo verdaderamente especial. Nos regalaron la ilusión de un amor que es posible, un amor que es real y que puede inspirar a tantos. Podríamos pasar horas hablando de los momentos icónicos, de las entrevistas que nos hicieron suspirar, de las fotos que se volvieron virales. Pero al final del día, lo que realmente importa es la esencia de su conexión. Esa chispa que nos cautivó, esa imagen de dos personas que se amaban profundamente. Y ahí es donde reside la magia de su historia. En esa creencia colectiva de que sí, Hande y Kerem son amor verdadero, y que se amaron por completo. Un amor que, aunque haya evolucionado o tomado caminos distintos, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en el corazón de quienes creyeron en su historia. Y bueno, así llegamos al final de nuestro recorrido por la fascinante historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado esa química innegable que traspasó la pantalla, la confirmación de su amor en la vida real y la forma en que conquistaron los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Hemos explorado qué significa para muchos ese concepto de amor verdadero y cómo, en su conexión, parecía reflejarse esa idealización romántica. Fue un amor que inspiró, que emocionó y que demostró que a veces, la ficción se fusiona con la realidad de maneras sorprendentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Fueron también fans de su relación? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao.